Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos a este lugar, todos los que se nos van uniendo en este momento. Que el Señor sea trayendo en este momento gozo, alegría, paz, abundancia de gozo en nuestro corazón para alabar al Señor. Quiero pedirles en esta tarde que usted ahí donde está salude al que tiene al lado o atrás, ahí de lejitos, le haga manos, caritas, movimientos, ahí vamos rompiendo el hielo. Los que están ahí en su casa, salude al que ha visto seguramente todo el día ahí a su lado, vuelva y salúdenlo, porque nos estamos reuniendo los hermanos en la fe, el cuerpo de Cristo, todos juntos, a alabar al Señor, a alegrarnos un ratico, a cantar, a bailar, a desestresarnos. La alabanza es eso, ¿no? A través de darle la gloria al Señor, pues nosotros también eliminamos toxinas, nos distensionamos. Qué rico que el Señor traiga ese gozo, esa alegría a través de la alabanza, a través de una práctica tan deliciosa. Por eso entonces los invito, sin más preámbulos, a que cantemos Castillo Fuerte. Nosotros ya empezamos ahí calentando motores, así que esto no nos va a coger en frío. Así que deleítese, cierre sus ojos y cántesela al Señor. Él es su castillo fuerte, su roca, su protector, su libertador, el que le ha guardado toda esta semana. Venimos a darle gracias al Señor por eso y venimos a honrar su nombre. Alegrémonos en esta tarde. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Nuestro protector, el fuerte, sólido como roca, inamovible. Mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Tú eres nuestro refugio. Dile a tu corazón, tu refugio es el Señor. Él no te abandonará, Él no te ha abandonado. Él está fijando sus ojos sobre ti. Tu corazón de pronto se inquieta, pero dile en esta tarde, no te preocupes, alaba al Señor, porque Él es quien te protege y te sostiene. Confía en Dios, Oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte
corazón será liberado del temor, de la angustia, de la amargura, de lo que habrá de venir mañana, porque tú estás firme, sólido y confiado, porque tu futuro ya lo tiene guardado el Señor, porque Él ya venció la muerte y porque nada puede tocarte desde el día que tú decidiste confiar en Jesús y que Él es tu protector. Así que declara: soy libre, hay libertad en ti, en tu corazón, en tu familia, en tu casa, en tus finanzas. Hay libertad por el poder y la sangre de Cristo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Por tu amor soy libre, Jesús. Confía, el amor de Dios es suficiente para darte libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, muévete, muévete, queremos ser libres, rompe cadenas, haz tu obra en nosotros, Espíritu Santo. Hay libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, Somos libres, somos libres, somos libres por su sangre, por su sangre. libres soy, que somos libres, Somos libres, somos libres, somos libres por su sangre, por su sangre. libre soy, libre soy. Así es, eres libre, decide ser libre, decide creer en eso que Jesús te prometió. Por su amor eres libre, por su amor eres libre para bailar, para saltar, para reírte, para moverte. Este es un espacio para eso, no para que le demuestres a los otros, sino para que tú le digas a tu corazón, a tu cuerpo, a tu espíritu: eres libre. No hay nada que pueda contenerte, porque no hay nada que pueda contener el espíritu de poder que aviva en ti. Gracias, Creador, poderoso, majestuoso. Tú sostienes al universo en tus manos y aún fijas tu mirada en cada uno de tus hijos. Y aún te importa, y aún sigues recordando y caminando con nosotros una distancia tan corta o tan larga como tú lo dispongas. Pero hoy queremos disponernos
a conocerte más. Revélate a nuestro corazón. Permítenos entenderte cada día más, un poquito más. Espíritu Santo, tradúcenos lo que nuestro Padre dice, porque queremos vivir por convicción, no por lo que dicen otros, no por lo que vemos en otros, sino porque nosotros mismos lo vivimos. Y por eso escucha o canta esta canción, si te la sabes, para que recordemos un poco quién es el Señor, a ese que queremos conocer. ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? Logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer. Quien transforma los montes, guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transforma la oscuridad con tu luz. Eres tú, el Dios eterno, el que fue, si siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue, si siempre será. Ahí tienes razones para alabar y adorar al Señor. Cuán poderoso y cuán tierno puedes ser con nosotros, Señor. Sé que has estado en mis dificultades. Sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas. Eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Quien transforma los montes, guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue, siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue, y siempre será. Nada cambia en ti, Dios inmutable, un papá comprometido con cada uno de sus hijos, comprometido, involucrado en todo. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará
al viento y miras al hombre y su pensamiento. Revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Gracias, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Siempre serás el mismo, ayer, hoy y siempre. Poderoso Señor. Tú eres grande, maravilloso. No hay nadie como tú en el cielo y en la tierra, ni debajo de ella. Tuya es la autoridad, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor. Guarda tu palabra en nuestro corazón en esta tarde y permite que dé fruto a su tiempo. Bendito eres, Señor. Amén. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Gusto de verlos. Y como dice alguien, en sano juicio mejor. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas los que están presentes. Bienvenidos a todos aquellos que están conectados virtualmente con nosotros desde sus casas, sus lugares de trabajo de pronto ya esta tarde. Y bueno, les queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por estar siempre allí, por estar acompañándonos. Como siempre lo hacemos, este primer tiempo les comunicamos lo que estamos realizando, lo que estamos llevando a cabo, nuestros anuncios para esta semana. Todos los días, de lunes a viernes, tenemos un tiempo de oración que se llama Alborada, de 6 a 7 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, mientras no sea festivo. Les invitamos para que nos acompañen. Estamos intercediendo durante ese tiempo por el país, por la iglesia como cuerpo de Cristo y por las necesidades de las personas de la iglesia. Igualmente los días martes al mediodía, a las 12, tenemos nuestra reunión de oración de intercesión, pero con ayuno, igualmente a las 6 de la tarde los días martes. El día jueves, la reunión de profesionales, ya cerrando, como les hablamos, de este ciclo de este año con profesionales a las 7 de la noche. Y el día sábado tenemos la actividad de niños a las 3 de la tarde, nuestro movimiento de niños. Están terminando ya la próxima semana todo lo que fueron las olimpiadas de este año. Y bueno, ya una vez termine eso, vamos a ver cómo volvemos a la presencialidad también con ellos. Y a las 5 de la tarde los días sábados y a las 10 de la mañana los días domingos estamos reuniéndonos igualmente. Bueno, tenemos algunos anuncios adicionales, como son la movilización de damas que vamos a realizar. Vamos a hacer una movilización de todas las mujeres del movimiento de Mujeres Sabias. Entonces les estamos invitando cordialmente. Esto será el día 29, que es un lunes. Estaremos haciéndolo presencial y también tendremos comunicación virtual para aquellas personas que no pueden venir. Pero estaremos el día lunes 29 a las 6:30 local, presencial y también virtual. Les estamos invitando. E igualmente el movimiento de mujeres con niños pequeños tiene su última reunión de este año el viernes 26 de noviembre. Les invitamos a las mamás que tienen niños pequeños, los métodos también se heredan a las 8 de la noche. Estos son nuestros anuncios para esta semana. Ya estamos entrando en la última, de hoy en 8 días ya es el último fin de semana en noviembre, así que entramos en la recta final de diciembre. Así que preparémonos, ¿no? Estamos hablando de la última, del último cuarto de milla, tenemos que cerrar bien el año, con la bendición de Dios. Hoy quiero presentarles a Ofelia Benavides, si viene Ofelia, porfa. Ofelia Benavides es directora de tiempo completo, de dedicación exclusiva, solo que ella trabaja en el área social, Entonces, bienvenida, Ofelia. Bueno, buenas. ¿Ya está aprendido allí? Sí. Familia, buenas tardes. Sirvo al Señor hace bastante tiempo a nivel social. Creo que la iglesia tiene que intervenir de alguna manera en la comunidad y Dios llama a personas especiales para eso.
Llevamos 15 años en Soacha, en Altos de Casuca, y tenemos un comedor comunitario con 94 niños, y hace unos 4 o 5 años Dios nos ha permitido tener un taller de confecciones, donde trabajan las mujeres allá, y por época de pandemia sacamos también un emprendimiento de arepas saludables. Nos ha ido muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, en esta tarde le he pedido a Osvaldo que nos dé la oportunidad, estamos en todas las sedes promocionando lo que tenemos, porque uno debe promocionar primero en la familia, y pues GRL es parte de nuestra familia, entonces le hemos pedido que nos apoye para promocionar nuestras cobijas. Todo el mundo ya empieza a mirar a ver qué regala, y creo que una cobija es un muy buen regalo. Creo que tiene doble sentido, nos apoya a nosotros, a las mujeres que están trabajando allá, y también recogemos unos recursos porque enero y febrero y marzo son bastante complicados, porque la gente empieza otra vez a donarnos a partir de febrero o marzo. Y también en este año hicimos unas pijamas de Navidad, entonces ahí cuando salgan de acá hay una muestra de pijamas, y también podemos elaborar las que ustedes quieran. Entonces, bueno, pedirles que nos apoyen. También el año pasado GRL nos ayudó con unos bonos, ¿sí? El año pasado Dios no permitió que cerráramos ni un día en época de pandemia, por el contrario. En época de pandemia entregamos más de 250 sopas diarias, no cerramos ni un día el comedor, ¿sí? Y a final de año, porque la necesidad grande era de comida, Dios nos permitió entregar 120 mercados de 90,000 pesos cada uno, porque hicimos una campaña a nivel de la iglesia. Aquí nos apoyaron mucho, una empresa de acá fue una bendición para nosotros, y bueno, por eso le doy gracias a Dios por ustedes y por el apoyo que nos puedan dar también en este año. Solamente le he pedido a Dios que nos dé la oportunidad de trabajar, vender, y para poder recoger el fruto que lo necesitamos muchísimo ahí arriba. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Allá tienen iglesia también? Nosotros tenemos, sí, claro, tenemos una iglesia de niños, se llama Escuela Bíblica. Nos reunimos 3 días a la semana, tenemos un grupo de intercesión de niños también, tenemos los jueves la reunión de los niños, y los sábados tenemos estudio bíblico con los niños. No les obligamos, pero de los 93 niños van 47 niños a la escuela bíblica. Tenemos 14 líderes que fueron los que asistieron a la reunión de jóvenes. Ok, muchas gracias, Ofelia. Gracias. Muy bien. Está bien, y la verdad es que nosotros siempre hemos tenido como costumbre en diciembre proyectarnos socialmente, ¿no? Poder de alguna manera cubrir a aquellos que están en condiciones más vulnerables. Sé que en todos lugares hay necesidad, pero hay lugares más vulnerables, entonces es necesario cubrirlos. Así que esta es la oportunidad de trabajar con ese proyecto social en la zona de Altos de Casuca. Así que les invitamos a la salida, los que están presentes, para mirar los mostrarios que hay allí, de cobijas, de pijamas, de usos que ellas elaboran para su sostenimiento. ¿Está bien? Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema. Estos son nuestros anuncios que patrocinan el programa Dicen en Televisión. Aquí este es nuestro trabajo, nuestra proyección. Alabamos, adoramos al Señor, pero también de alguna manera intervenimos para poder hacer más fácil y más llevadera la vida de otras personas. Por eso le preguntaba a Ofelia acerca del trabajo espiritual, porque el acompañamiento social tiene que ir obviamente fundamentado en la parte espiritual. Podemos llenar necesidades materiales y físicas, pero si la espiritual no se llena, obviamente eso será un efecto al mínimo posible cuando tenemos la oportunidad de compartir de Jesús y que ellos comiencen su propio proceso de transformación de vida. Muy bien, comencemos entonces nuestro tema. Estamos hablando de la última parte del año, estamos desde el mes de octubre, noviembre y diciembre hablando que es la última, el cuarto de milla. De 12 meses esta es la última parte, el último cuarto de milla,
y que tenemos que hacerlo de la mejor manera. Normalmente siempre terminamos en declive, o sea, mucha gente está terminando ya este año cansado, fatigado, esperando que se cierre, con ilusiones para el 2022, pero la Biblia dice que nosotros iremos de poder en poder, de gloria en gloria. Así que nuestros años tienen que terminar, es más bien proyectándonos a cosas mejores y mayores. Por eso siempre a lo último del año esperamos esa bendición tardía de Dios, pero también el renuevo de Dios para la proyección del año siguiente. Hemos estado hablando desde Mateo 24:35, si ustedes recordarán, allí hemos dicho que las palabras de Dios permanecen para siempre, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hemos dicho durante este mes específico de noviembre que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, ¿cierto? Las promesas de Dios son sí y son amén. Y aquí dice la palabra de Dios que son permanentes, permanecen las cosas, las circunstancias, las personas, podemos venir, ya no estar, las circunstancias pueden ser buenas, pueden ser difíciles, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es tan importante que nosotros nos afiancemos en la palabra de Dios, que nosotros echemos raíces en la palabra de Dios, porque de allí es que sacamos las promesas de Dios para el futuro y la fortaleza por el Espíritu Santo para poder sostenernos. Y obviamente no estamos hablando de forma individual, ni siquiera familiar. Tenemos que pensar también en cómo podemos ayudar a una comunidad tan necesitada como es la nuestra en este tiempo. Ayer hablaba con una persona que estaba llevando a un familiar suyo a una entidad que trabaja con salud mental para poder ayudar allí a uno de sus familiares que tenía depresión, que tenía intentos de suicidio, y lo triste es que no hay cupos, no había cupos, no había cómo trabajar esa área de necesidad que está experimentando mucha gente. Y bueno, tocó por consulta externa y todo lo que ustedes saben que hay que manejar, pero la preocupación es que las instituciones de salud mental están igualmente saturadas. Nosotros nos preocupamos mucho del COVID, de las unidades de cuidado intensivo, pero a veces no nos damos cuenta que a ese nivel, que tiene que ver con las emociones, con los pensamientos, sobre todo con la vida espiritual, como que se nos pasa por alto, y allí es donde tenemos que fortalecernos más. ¿Qué nos fortalece? Dios y su palabra, porque son las que ellas nos dan la esperanza y la expectativa de las respuestas de Dios a toda necesidad. Hemos comenzado en el libro de Corintios, la segunda carta del libro de Corintios, en el capítulo 1. Si usted revisa 2 de Corintios 1, del 18 al 20, hemos estado manejando solamente esos 3 versículos durante este mes. Y hemos hablado en el versículo 20 de las promesas de Dios son sí y son amén. Las promesas de Dios son sí y son amén. Dios no es del que promete y mañana se retrae de su promesa. Dios no es el que se compromete y luego no cumple. Dios todo lo que dice finalmente lo hace. Por eso es para nosotros una gran certeza y seguridad confiar en Él y en su palabra. ¿Por qué? Porque esas promesas no tienen fecha de vencimiento. Hasta que se ejecuta aquello que Dios dijo, efectivamente nosotros vemos que Dios en su fidelidad cumplió lo que nos había prometido. Entonces estamos en 2 de Corintios, lo hemos dividido en 3 partes. Comenzamos en el versículo 20. El versículo 20 hablábamos de que efectivamente son sí y son amén, todas las promesas de Dios. No hay promesa en la cual Dios eche para atrás. Una sola en la que Dios echara para atrás pondría en tela de juicio obviamente su fidelidad, y su fidelidad tiene que ver con su carácter fiel. El fiel es el carácter de Dios, Dios es fiel, y eso se manifiesta en la fidelidad cumpliendo sus promesas. Así que una sola que se dejara de cumplir, estaríamos nosotros digámoslo, en la incertidumbre que en el mundo vive. Porque podría ser sí o podía ser no, podía ser verdad o podía ser falsedad lo que Dios nos ha prometido. Pero en ese sentido, como Dios todo lo cumple, nosotros tenemos absoluta seguridad. Luego nos metimos un poco en el versículo 18, la primera parte. ¿Qué dice el versículo 18 en la primera parte? Mas como Dios es fiel. Y recuerde que esta epístola se está dirigiendo a una iglesia que tiene dificultades, de otro tipo diferente a las nuestras. La iglesia de Corinto tenía otras características, no estaban en pandemia necesariamente de salud, pero recuerden que es la época de la persecución, la época en que el cristianismo se está extendiendo, pero a la vez tiene gran oposición. Y Pablo les está hablando acerca de cómo Dios en medio de las tribulaciones nos consuela, nos alienta, nos fortalece y nos saca adelante. Por eso él hace énfasis en eso diciendo, mas como Dios es fiel. Eso quiere decir que independiente de las circunstancias, podemos estar seguros porque Dios es fiel.
Si eso no lo tuviésemos, créame que tendríamos problemas. Y vuelvo a insistir, miren lo que está sucediendo socialmente. Nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad que nos rodea. A veces el cristianismo se centra en las iglesias y resulta que el cristianismo está dado es para proyectarnos a una sociedad que tiene esa necesidad y que nosotros sabemos quién tiene la respuesta para ella, que es el Señor. Muy bien, también hablamos en la segunda parte cuando Pablo decía que porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido anunciado por nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no ha sido sí y no, sino ha sido siempre sí. Y decíamos la semana pasada específicamente estuvimos hablando de cómo Dios a través de Cristo Jesús cumplió sus promesas. Y hablamos de una en particular, hablamos de la más antigua y grande promesa de Dios, que es Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios, a la caída del hombre en el huerto del Edén por la desobediencia, inmediatamente Dios actuó generando una expectativa con una promesa de por medio. Él iba a reconciliar, a restaurar el hombre con Dios. Solo que era una promesa que, como nosotros muchas veces queremos, se cumple inmediatamente y resulta que esto llevó muchos años. Esa promesa fue ratificada luego con Abraham, vimos en el capítulo 2, el capítulo 22. Luego más adelante fue ratificada a David y que de su descendencia Dios levantaría a aquel que cumpliría finalmente la promesa. Y leímos Lucas capítulo 1, cuando se hace la anunciación, que efectivamente es el cumplimiento de esa promesa de Génesis 3:15. Imagínense cuántos miles de años han pasado. Y Dios fue fiel a su promesa. Por eso leyendo el libro de Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios siempre cumple sus promesas, solo que las cumple en el tiempo que Él tiene ya planeado y presupuestado para eso. Todas y cada una de las que Dios le ha hecho a usted. Por eso le hemos dicho, revise su Biblia, la que tiene actualmente en uso y aquellas que ha usado anteriormente. Porque seguramente allí Dios le ha hablado muchas veces y usted ha marcado en su Biblia promesas de Dios que aún todavía no se han cumplido. Y eso no quiere decir que Dios olvidó sus promesas, sino que el tiempo de Dios para esas promesas todavía no ha llegado. Porque cuando se cumpla el tiempo del cumplimiento, Dios las hará así y habrá amén esas promesas en nuestras vidas. Así que nunca descarte algo que Dios le haya dicho. Y lo que uno tiene es que sostenerse en el tiempo con esas promesas. Abraham se sostuvo todo el tiempo en las promesas que Dios le había dado. Moisés se sostuvo todo el tiempo en las promesas que Dios le había dado. Muchas de ellas demoraron mucho tiempo. 25 años en el caso de Abraham, 40 años en el caso de Moisés al llegar a la tierra prometida. Todo eso es cierto, Dios lo dice, Dios lo hace. Ahí es donde tenemos que afianzarnos. Muy bien, hoy nos vamos a centrar en el versículo 18. En el versículo 18, dice el versículo 18, cuando está hablando Pablo, dice, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y está hablando de él y Silvano y Timoteo, quienes son compañeros de Pablo en este proceso de sus viajes misioneros y específicamente ellos están ministrando a esa iglesia de Corinto. Y él les dice, así como las promesas de Dios son sí y amén, y así como Dios a través de Cristo Jesús cumplió sus promesas porque Dios es fiel, eso a nosotros nos genera la seguridad de poder actuar y decir que nosotros actuamos siempre no con sí y no, sino con sí. ¿Eso qué quiere decir? Que se corrige una tendencia natural en nuestras vidas y es a comprometernos y no cumplir, decir y no hacer, predicar y no vivir. Cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corinto dice, nosotros vinimos a ustedes y nuestra palabra no fue sí y no. O sea, unos días sí y otros días no. Unas cosas decíamos en un día y otras cosas hacíamos en otro día, sino nuestra palabra fue sí. Esto implica el efecto de la garantía de Dios en fidelidad a sus promesas. Y esto significa que si Dios es fiel, lo que produce en nuestras vidas es seguridad. Cuando yo hablo de la vida eterna, cuando yo hablo del perdón de pecados, cuando yo hablo de la presencia de Cristo en nuestros corazones, cuando hablo de la compañía del Espíritu Santo, del cumplimiento del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, puedo hablar con absoluta seguridad porque todo ello está fundamentado en la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de lo que yo creo que puede suceder, yo estoy hablando de lo que Dios promete que va a suceder. Una persona que recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, en arrepentimiento y obediencia a Dios, que le da vida eterna, dice la Biblia. Entonces tenemos la garantía de la vida eterna, ¿por qué? Porque Dios lo prometió.
Si una persona ha aceptado a Cristo Jesús, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Jesús le acompañará. El Espíritu Santo será su consejero, será su ayudador, será su asistente constante. Esas son promesas que nos permiten andar seguros. Usted y yo vivimos lo mismo que vive cualquier persona y estamos vulnerables a cualquier situación que cualquier persona pueda atravesar. La diferencia es que las promesas de Dios nos permiten tener seguridad de que vamos a salir adelante. En el Salmo 84, que he estado estudiando con algunas de las células entre semana, el Salmo 84 dice que aquellos que confían en el Señor transformarán los valles de lágrima en fuentes de gozo. No dice que no pasarán por valles de lágrimas. La palabra de Dios aún nos dice que muchas veces tenemos que pasar por situaciones que van a afectarnos desde el punto de vista espiritual y emocional en nuestras vidas, pero que lo atravesaremos. Uno no debe hacer vivienda en los valles de lágrimas. El Salmo 84 dice: bienaventurados los que en ti confían, porque atravesarán los valles de lágrimas. Aquí estamos, hemos ido y seguiremos haciéndolo. Hemos pasado situaciones complejas y difíciles y las seguiremos pasando. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de la presencia de Dios con nosotros. Pero vamos a hacer esa anotación que Pablo plantea allí junto con Timoteo y su compañero de viaje con respecto a que ellos estaban seguros. Vamos a ver la diferencia entre una persona que confía en las promesas de Dios y una persona que no lo hace. Porque tiene que haber diferencia, claro que tiene que haber. ¿Dónde podemos encontrar una ilustración que nos permita ver la diferencia? Entonces le voy a pedir que se traslade al primer libro de Samuel, al capítulo 18. Si usted tiene su Biblia allí en su dispositivo, la tiene físico, abra su Biblia en primer libro de Samuel en el capítulo 18. Y allí vamos a encontrar una historia bastante conocida. A Dios gracias, muchos de ustedes son personas de tiempo atrás en la vida cristiana, han leído muchas veces, han escuchado muchas predicaciones, así que muchas veces lo que hacemos nosotros es mirar lo mismo que hemos estudiado en otras oportunidades y estamos buscándole ese nuevo perfil del Espíritu Santo a través de esa palabra para nuestro corazón. En este día vamos a enfocarnos en la diferencia entre confiar en las promesas de Dios y no confiar en ellas. Porque si son sí, son amén, tiene que haber diferencia para el que las cree y para el que no las cree. Dios las va a cumplir de todas maneras, pero ¿qué va a suceder en la vida del que cree y del que no cree? Muy bien, toda esta historia de Primera de Samuel comienza con la famosa batalla de David con Goliat. En el capítulo 17 usted encuentra que David se había enfrentado con Goliat, Dios había dado una gran victoria, no solamente a David, sino también ¿a quién? A Israel, porque Israel terminó persiguiendo a todos los filisteos y efectivamente tuvieron una gran hazaña. Ahí comienza todo porque cuando venían de regreso entonces las mujeres de Israel empezaron a reconocer la valentía de David, diciendo que él había matado a 10,000, mientras Saúl apenas había matado a 1,000. ¿Cierto? Ese fue el comentario, esa fue la canción. Mientras Saúl mató a 1,000, David mató a 10,000. Eso era comparando un poquito la hazaña que había hecho David en ese día al matar a Goliat con todas las hazañas que había hecho Saúl. Y obviamente a Saúl eso no le cayó para nada bien. Que él siendo el rey fuera comparado con un pastor aparecido, porque apenas era la primera vez que David aparecía en Israel, y que ese pastor se llevara las honras, se llevara el reconocimiento, para él no fue agradable. Obviamente tenemos una tendencia natural que se llama el egoísmo. Nuestro ego está centrado y muchas veces cuando es el ego el que predomina, el que centra, el que está en el gobierno, pues cualquier cosa que lo amenace nos afecta profundamente. Ese era el caso de Saúl. Y entonces Saúl empezó a tener problema con David. Dice la Biblia textualmente que desde ese día en adelante ya Saúl no miraba con buenos ojos a David. O sea que ya lo tuvo entre cejas, lo que llamaríamos nosotros. Eso quiere decir que Saúl, aunque demostraba fidelidad, demostraba valentía a David, él no confiaba en él. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que ya había habido una situación en la que Dios había dicho de Saúl: no es el hombre que yo esperaba que fuera. Porque Saúl normalmente se conducía más bien por su propio criterio y a la luz de sus propios intereses. Ya había pasado la famosa experiencia de esa batalla que habían tenido con los amalecitas y de alguna manera Saúl tenía que esperar que Samuel viniera a ofrecer el sacrificio, recordarán ustedes, para que efectivamente el pueblo de Israel marchara a la batalla. Pero como Samuel se demoraba, Saúl asumió comportamientos que no le correspondían.
y empezó a hacer cosas que Dios no le había pedido que hiciera, y eso trajo como consecuencia que Dios dijese de Saúl que ya no sería por mucho tiempo el rey de Israel. Fue también el tiempo entonces en el que Dios llamó a Samuel para que fuera a la casa de Isaí y allí ungiese a quien iba a ser el rey de Israel. ¿Quién era ese personaje? Usted sabe bien, David. Pero entre este momento y el momento final donde David asume como rey, todavía tienen muchos años que pasar y en muchas circunstancias que atravesar. Así que vamos a ir mirando cómo se desarrolla la vida de Saúl comparativamente con la vida, uno, de su hijo llamado Jonatán, y dos, en la vida de David. Comencemos en la vida de Saúl. Miren el versículo 13 de ese capítulo 18, 1 Samuel 18:13, dice: por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Ustedes saben que dentro de la milicia hay un ascenso constante de grados hasta llegar a lo máximo. Comienza un soldado regular y termina siendo un general de la nación. Esa es una carrera militar. Y esa carrera militar puede tomar perfectamente 30, 35 años, 40 años. En el caso de David, su carrera fue muy rápida. Militarmente hablando, es un pastor que se enfrenta con un gigante, lo derrota y comienza un ascenso militar muy rápido. Imagínense que en poco tiempo ya David estaba dirigiendo a 1000 hombres en la batalla. Y eso implica que su grado ya sería de un coronel o de un mayor mínimo. De una persona que, habiendo sido simplemente un soldado que enfrentó a un enemigo, inmediatamente es catapultado. En estos días que hubo operaciones militares, también hubo ascensos a muchos de esos oficiales, sus suboficiales que trabajaron en esas operaciones. ¿Por qué? Porque es parte de la carrera militar. Efectivamente, los resultados calificaban a David en valentía, en capacidad para estar al frente de una dirección de hombres. En este caso dice que le puso a 1000 hombres bajo su liderazgo. ¿Pero por qué? Porque quería mantenerlo lo más ocupado posible, lo más alejado posible. Que no estuviese muy próximo a él, que más bien se mantuviese a distancia, de tal manera que no fuese una amenaza para su gobierno, para su propia posición. En el versículo 17 de ese mismo capítulo dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mire, cuando David demuestra su capacidad, y obviamente la Biblia, una palabra que repite mucho de él es la prudencia. David no era un hombre que buscaba el figurar, buscaba la imagen, sino simplemente cumplía órdenes, y cumplía órdenes tanto de Dios y en este caso de su autoridad delegada, y él hacía las batallas del Señor y muchas victorias Dios le venía dando, al punto que en un momento determinado Saúl ofrece a su hija mayor para que sea la esposa de David. Imagínense convertirse no solamente en un gran soldado y reconocido en Israel, sino también en parte de la familia real, pues era un gran honor. Inmediatamente entonces Saúl lo ve así, ve que es importante para ese establecimiento de su imagen y de su gobierno tener a un hombre valiente dentro de su familia, y le ofrece a su hija. El único problema es que así como es, así se comporta. Como Saúl no confiaba en las promesas de Dios, sino confiaba en su capacidad, confiaba en su habilidad, confiaba en su estrategia, obviamente él manejaba las cosas a su manera, y lo que quería de alguna forma era comprometer a David, porque cuando le pide que pelee las batallas de Dios, él sabe que David tiene que, para poderse ganar ese lugar, salir a todas las batallas que se den, y obviamente en una batalla posible es que usted muera. Entonces lo expone a que posiblemente David, en ese afán de poder dar victorias al pueblo de Israel y poder acercarse a la familia, pues obviamente se exponga y ojalá muriera en el camino. Pero como no se da eso, sino que Dios respalda a David, se manifiesta el carácter de Saúl. Un hombre que no confía en las promesas es un hombre que no sostiene sus propias promesas. ¿Qué hizo? Cuando ya David había peleado las batallas, dice en el versículo 19 que le dio a esa Merab, la que había sido prometida a David como esposa, se la dio a otro hombre. No cumplió su promesa. Claro, un hombre que no confía en las promesas maneja todo de forma estratégica. Y muchas veces los hombres hacemos eso, ¿no? Oramos al Señor, pero siempre maquinamos mentalmente cómo nosotros podemos hacer las diferentes jugadas para tener finalmente el resultado que esperamos. Si uno confía en las promesas de Dios, tiene que descansar en ellas.
Y Dios en su respectivo momento y tiempo cumplirá sus promesas. Yo no tengo que moverme para cumplir lo que Dios ya ha prometido. Dios lo hará. Simplemente yo tengo que obedecer a Dios. Y efectivamente aquí está un hombre que promete y no cumple, porque él mismo no cree lo que Dios promete. Luego en el versículo 20 dice que hubo otra hija de David, de Saúl, perdón, llamada Mical, que es así como que amaba a David. Y bueno, Saúl vio en esa otra oportunidad para poner a David en un alto riesgo. Dijo, bueno, como Mical está interesada en David, como ya la hija mayor fue dada a otro hombre, pues pongamos a David en esa tarea de que si se quiere casar ahora con Mical, pues puede hacerlo, solo que tiene que traernos, imagínense, 100 prepucios de filisteos, 100 prepucios. Y eso no hay banco de eso. Eso toca ir a buscarlos y sacarlos de donde están, ¿sí o no? Y en ese sentido, lo que David está exponiéndose es a ir a buscar 100 filisteos, matar 100 filisteos y luego circuncidarlos para traer los 100 prepucios y poder darle a Saúl lo que está exigiendo. Y lo increíble de todo esto es que David prontamente cumple la tarea. Si usted lee el pasaje completo, dice que David, antes de que se cumpliese el plazo, ya había matado a 200 filisteos y traía los 200 prepucios. Eso es asegurarse, ¿cierto? Como Saúl cambia de parecer tan fácil, entonces David se asegura. Si él pide 100, a lo mejor nos pide 200, ¿no? Miren esto de las firmas hoy día en nuestros procesos electorales, que para tener 500,000 firmas necesitamos recoger 1,000,000, porque hay 500 que pueden ser desechadas. Entonces, en este caso, David demuestra su gran capacidad de resolver estos asuntos. E imagínense, tratando Saúl de anular a David, Dios lo que hace es respaldar cada día más a David. Muy bien, sigamos con Saúl, no nos metamos todavía con David, solamente sigamos con Saúl. Obviamente todas estas acciones de David y el respaldo de Dios y todo lo que Dios a través de sus acciones mostraba para Israel, esto produjo una gran angustia por aún en la vida de Saúl. Vamos a leer el versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Recuerde que desde el principio ya lo tenía entre ojos, pero aquí ya declara su enemistad completa con David. Y muchas veces encontramos que aún Jonatán, ustedes saben, el hijo de Saúl, confronta a su papá diciéndole, pero ¿por qué persigue a David? Si David lo único que nos ha hecho es beneficio. A Israel le ha dado grandes victorias, así que él ha demostrado ser un hombre fiel para con Dios y un hombre leal para con la nación, así que no le persiga. Y ustedes van a leer que en algunos pasajes muestran que Saúl decía, oye, tienes tú la razón, ¿no? Jonatán, yo por qué estoy en este trabajo, pero más se demoraba en decir eso que reiniciar otra vez las campañas en contra de David. Por lo mismo variable, recuerde, uno cuando no confía en las promesas de Dios, va desarrollando ciertas características que allí están plasmadas en la vida de Saúl. Un hombre que no cumple sus propias promesas y un hombre que no tiene la capacidad de sostener lo que razonalmente es necesario hacer. Él se mueve más por la emoción que por la razón. Si David es un hombre tan valiente, si David nos ha dado tantas victorias, pues es bueno tener a un hombre como este, pero emocionalmente, como se siente amenazado todo el tiempo, procura deshacerse de un gran hombre que Israel necesita. Muy bien, terminamos con Saúl diciendo que simplemente terminó odiando a David, no podía pasarlo. Pero hablemos un poco de Jonatán. Jonatán es uno de los hijos de Saúl y posiblemente era el sucesor al trono después de que Saúl muriera. Así que de alguna forma, si Dios elegía a alguien diferente para ser el futuro rey de Israel, el más afectado sería Jonatán, porque Jonatán sería el candidato para ser sucesor de su padre. Pero Dios había elegido a David, así que ya Jonatán podía darse por descartado. Y podía ser una persona que igual que su padre se sintiese afectado por la trascendencia que traía David. Pero encontramos en Jonatán algo diferente a Saúl su papá. Decimos de tal palo tal astilla, pero no siempre es cierto. Hay malos palos, pero salen buenas astillas. Miren el caso de Jonatán. Jonatán más o menos se calcula que podía tener entre unos 40 y 50 años cuando David derrotó a Goliat. O sea, que ya Jonatán era un hombre adulto, no era un joven como David, era un hombre mayor que David.
Y obviamente un hombre con experiencia. Si usted quiere leer los pasajes que encontramos en la Biblia, en esa primer libro de Samuel, Jonatán era un hombre que había demostrado igual valentía que la que David había demostrado. Si yo me voy, y usted no se mueva del capítulo 18, si yo me voy al capítulo 14 de 1 Samuel, encuentro que en un momento determinado, en estas batallas contra los filisteos, Saúl con 600 hombres estaba pensando qué hacer, y Jonatán se decidió a hacer, que es muy diferente. Una cosa es quedarse pensando qué hacer y otra cosa es actuar. Y Jonatán con su paje de armas le dijo: camine, vamos a ver si Dios nos respalda. Y empezó a meterse en la guarnición de los enemigos y terminó destruyendo la guarnición de los filisteos. Solamente Jonatán y su paje de armas. Mientras Saúl, su papá, tenía 600 hombres, pero estaban estancados por el miedo y el pánico que los manejaba. Recuerden, hombres que confían en las promesas y hombres que no confían. Y cuando él vio que Dios le estaba respaldando, salió adelante. Ese era el Jonatán que a los 40 años vio a un joven de más o menos, entre 17 y 20 años, y recordó su propia historia. Este hombre que Dios ha levantado, porque ya de alguna manera se percibía que Dios estaba respaldando a David y que sería el sucesor de Saúl, este hombre que Dios ha levantado me recuerda a mi propia realidad. Y que yo, teniendo una posibilidad de llegar a ser rey, pero ya Dios lo ha declarado que no será así, sino que será él, entonces me corresponde a mí respaldarlo a él. La diferencia de edad. Más bien el joven debía respetar a la mayor, pero en este caso es el mayor el que decide respetar al joven, porque ve en David el respaldo de Dios. ¿Qué hizo Jonatán cuando David mató a Goliat? Recuerde que David no tenía armas. Le trataron de poner la armadura de Saúl, la espada de Saúl, todo eso era demasiado grande. Y cuando fue a matar a Goliat lo hizo con lo que tenía, que era su cauchera y sus piedras. Pero después dice que Jonatán le entregó su espada, le entregó su armadura, le entregó sus ropas y se puso al servicio de David. Mírenlo, eso está ahí en 1 Samuel. Es un hombre que entiende que si Dios ha decidido respaldar a David y le ha dado promesa de que así lo haría, él tiene que creer y hacerse a un lado. No se va a meter en el camino como lo hizo Saúl todo el tiempo. Entonces estamos viendo un hombre diferente. Yo quiero que usted mire en 1 Samuel 14:6, cuando habla del paje de armas. Bueno, déjese ahí. 1 Samuel 23:17 dice: y le dijo: no temas. 1 Samuel 23:17, no temas, pues no te hallará la mano de mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Mire, aquí hay un gran conflicto de intereses. Los intereses familiares, porque Jonatán es hijo de Saúl, es el rey de Israel. Pero viene el conflicto de intereses en cuanto a que yo veo que Dios está posicionando un hombre y respaldando un hombre y tengo que ser fiel a lo que Dios está haciendo. Así que el conflicto de lealtades para Jonatán no debió ser fácil. Y finalmente decidió respaldar lo que Dios estaba haciendo con David. Y ahí él se lo dice: yo sé que Dios te ha puesto para que seas el rey de Israel. Y si me lo permites, yo quiero ser tu hombre de respaldo. Imagínense, se pone en esa posición, pero luego agrega al final que eso vale la pena que no lo pasemos por alto. Le dice: y mi padre lo sabe. O sea, eso ya había sido conversado con Saúl. Él se había sentado seguro con su papá y después de haberle dicho: pero ¿por qué persigue a David? ¿Y por qué insiste en matarlo? Es un hombre valiente, ha demostrado ser un hombre muy útil para Israel en sus batallas. Después le dijo, seguramente ante la respuesta de Saúl negativa, le dijo: bueno, papá, yo te quiero decir que voy a respaldar lo que Dios está haciendo a través de David. Y ahí está claro, ya su papá lo sabía, fue leal a su papá. Y si usted quiere irse más adelante, finalmente Saúl, cuando murió junto con sus 3 hijos, entre ellos Jonatán. Siempre Jonatán fue leal a su papá, pero sostuvo su lealtad con el hombre que Dios se había elegido, llamado David. ¿Qué hizo con David? Hizo un pacto. Recuerden que estamos hablando de promesas y de sostenernos en las promesas que hacemos. En el capítulo 20, si usted me acompaña en 1 Samuel 20, dice en el versículo 1, si ya llegó allí: después David huyó a Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Se encuentran nuevamente David y Jonatán, y nuevamente David le dice: pero yo ¿qué he hecho de malo?
Yo lo único que he hecho es cumplir la voluntad de Dios y es librar a Israel de los enemigos. Y entonces le responde Jonatán, él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande o ni pequeña, que no me la descubra. Porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová, vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Mire, la situación de David es una situación bastante compleja y él lo dice en esos términos. Para mí vivir y morir es un paso. En el momento en que Saúl decida, me lleva por delante. Pero llega el versículo 4 y dice, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Esas partecitas que a veces nosotros pasamos por alto en la lectura de la Biblia son muy importantes. Esta es una promesa que hace Jonatán a David. Le dice, yo voy a estar pendiente de todos los planes que haga mi papá, grandes o pequeños, y yo voy a estar avisándote en el momento en que vea que hay peligro de tu integridad. Y David le dice, pero pues de pronto tu papá sabe que como yo te caigo bien a ti, a lo mejor te va a encubrir. Dice, no, yo todo lo que sea necesario haré por ti. Y efectivamente fue así. Y ustedes conocen historias donde Jonatán de alguna manera intervino para que David no cayera en manos de Saúl, su padre. Eso se llama lealtad, fidelidad, porque habían hecho un pacto, un compromiso, había hecho una promesa. Entonces encontramos a otro hombre de promesa. Jonatán es un hombre de promesa. Saúl es un hombre que promete y no cumple, pero su hijo es un hombre que promete y cumple y lo sostuvo hasta el final. Ahora usted me podrá sacar un versículo que hay en Jeremías, en el capítulo 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne en su brazo. Y eso es cierto. Uno no puede confiar en el hombre, pero no puede confiar ¿para qué? Porque entonces nos volvemos paranoicos. Si uno no pudiese confiar en las personas que le rodean, uno se vuelve paranoico. Imagine uno dándole la espalda a la mujer por la noche. Por eso muchos la abrazan, para que no tenga oportunidad no. Lo que dice la Biblia completo en el versículo dice que pone su carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Nosotros tenemos que confiar en la gente. Y miren que aquí es otro principio que de pronto estudiaremos en otro momento y esta será una buena ilustración. Las amistades que se unen en los propósitos de Dios son muy importantes en la vida. Tener amigos que nos ayuden a cumplir el propósito de Dios es fundamental. Y ahí está plasmado. Solo que cuando dice que confiamos en ese hombre, no es desplazando a Dios de nuestra confianza absoluta. Nosotros confiamos en Dios absolutamente, en sus promesas, y confiamos en las personas al nivel de confianza que cada una de ellas nos merece. Y eso es lo que nos da salud, y aún en esto de salud mental. Créame, hay mucha gente paranoica en la vida. Y efectivamente eso hace daño. Cuando uno emocionalmente vive a la defensiva, aleja a todo el mundo de su lado y finalmente cumple su autoprofecía. Es que a mí nadie me quiere, es que todo el mundo quiere lo malo de mí, es que todo el mundo se aprovecha. No, usted ha generado eso con su comportamiento. El que quiere amigo se muestra amigo. ¿Hasta dónde puedo ser amigo con mis amigos? Hasta donde la fidelidad y la lealtad lo demuestre. Y David literalmente tenía su vida puesta en las manos ¿de quién? De Jonatán. Y Jonatán le hizo la promesa y se la sostuvo hasta el final. Muy bien, entonces Jonatán, un hombre que comprende lo que es la promesa de Dios dada a un hombre y cómo la va a cumplir, y que si él de alguna manera llega a ser un impedimento no sería lo adecuado, entonces se pone a respaldar al hombre que Dios le ha dado la promesa. Y finalicemos, porque no tendremos mucho tiempo desafortunadamente, finalicemos con David mismo. Miren cómo Dios lleva a David cada vez de gloria en gloria. Volvámonos al capítulo 18 y perdóneme que lo ponga a moverse, tiene doble intencionalidad, que no se duerma y que tenemos que estudiar la Biblia de tal manera que podamos comprender cómo se desarrolla cada pasaje. Primera de Samuel 18:5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Sometimiento, reconocimiento de la autoridad. Saúl es el rey, entonces a donde el rey lo mande, él sale. Solo que sale, dice, portándose prudentemente. Y por eso Saúl lo puso sobre gente de guerra y a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Dios le dio gracia. Esto es muy importante. Cuando uno confía en las promesas de Dios,
Y cuando uno actúa con base en las promesas de Dios, empieza a tener gracia a su alrededor. Ustedes saben que hay dos formas en el mundo de vivir: o tratando de agradar a los hombres o tratando de agradar a Dios. Muchas veces cuando queremos agradar a los hombres terminamos desagradando a Dios. Pero cuando nosotros agradamos a Dios, terminamos agradando también a los hombres. En el caso de Jesús, Lucas 2:52, Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Cuando yo tengo el favor de Dios, cuando yo hallo gracia delante de Dios, Dios me da gracia delante de los hombres. Y eso sucedía. Aún los hombres de Saúl, a los que Saúl ordenaba matar a David, había David hallado gracia ante sus ojos. Muy bien, en el versículo 14 de ese mismo 18, y David se conducía prudentemente, otra palabra clave. Y esto para los jóvenes. Dios está formando el carácter de un hombre que va a usar. Le ha dado promesa de que lo va a respaldar, pero tiene que pasar por el proceso de ser tratado por Dios. Y en este caso, David siempre se comportaba prudentemente. Imagínense un hombre de esa estatura en cuanto a sus resultados. Cada día podía sentirse más envalentonado, como hoy día llaman más empoderado. Pero dice la Biblia que la actitud de David siempre era muy prudente. Él sabe que es todo un proceso formativo y que hay muchas aristas que trabajar en su propio carácter y está sujeto a eso. Y se comportaba prudentemente en todos los asuntos y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se comportaba tan prudentemente, tuvo temor de él. ¿Cuál es la característica siempre que Saúl ve a David? Que ve respaldo y él siempre se llena de miedo. Siempre está temeroso. Volvemos a los hombres que confían en las promesas y los hombres que no confían. El miedo, la inseguridad, la incertidumbre es propia de un hombre que no confía en las promesas de Dios, aún cristiano, no estoy hablando de los no cristianos. Hay muchos cristianos llenos de pánico, de miedo, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque teniendo las promesas de Dios no creemos en ellas, no es suficiente tenerlas, leerlas, aún muchas veces compartirlas, es necesario creerlas y vivir conforme a ellas. Versículo 16 de ese Samuel 18 dice: mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Mire cómo Dios le va dando gracia, no solamente lo admiran, sino también lo aman, porque eso es importante. La gente lo puede admirar a uno, pero no amarlo. Pero aquí lo admiraban y lo amaban. Y dice en el versículo 30 de ese capítulo: salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía David tenían más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y posicionamiento Dios le fue dando. Eso que llamamos empoderamiento hoy día a nivel global, ¿no? El empoderamiento. Cada día cuando se escuchaba hablar de David, ese nombre ya pesaba. Pesaba tanto como al inicio, en la historia de 1 Samuel 17, el nombre de Goliat pesaba mucho. Ahora era el de David el que pesaba. Y está pasando el tiempo. Y Dios está respaldando a David. ¿Cuánto tiempo hubo? Más o menos se calcula que David llegó a ser rey de Israel a los 30 años. Y que pudo haber estado comenzando en los 15, 17 años. Así que fueron 15 años, 13 años, donde Dios estuvo formando a David. Pero ¿qué hizo David durante todo ese tiempo? Confiar en las promesas de Dios. ¿Qué sucedió cuando Saúl muere? Porque era el rey que estaba en ejercicio. Supuestamente Dios ya había dicho que David iba a reemplazar a Saúl, así que cuando Saúl muere, lo primero que haría David es, bueno, preséntese y reciba la corona y reciba el gobierno. Pero miren lo que hace en 1 Samuel 31, le voy a dar tiempo para que llegue allá. 1 Samuel 31. 1 Samuel 31, versículos 1 y 2. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. Así murió Saúl, dice el versículo 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Allí terminó esa historia de la casa de Saúl. El único que sobrevivió de esa casa, y ustedes lo podrán leer después, es el famoso hijo de Jonatán, ¿no? Melquisedec. ¿Qué? Mefiboset. Ese fue el único que sobrevivió. Todos los demás ese día terminaron. La casa de Saúl, Dios se encargó de sacarla del panorama. Ahora le tocaba ¿a quién? A David. ¿Qué haría usted si fuera David y ya el panorama está despejado para que usted asuma?
Mire lo que hizo en el capítulo 1 de la segunda carta de Samuel. El capítulo 31 que acaba de leer, el último capítulo de primera de Samuel, el primer capítulo de la segunda, en el versículo 11 dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. No se alegró. Cuando David se enteró de la noticia, fue un grande dolor en su corazón, por el rey y por su amigo Jonatán, por todos aquellos que habían peleado por la casa de Israel. David nunca se alegró por el mal de los otros. Un hombre que confía en las promesas no se alegra de las desgracias de los demás. Aún aquellos de desobediencia, aquellos que no han confiado, ¿no? David se entristeció por la muerte de Saúl y esperó. Versículo 2 de 2 de Samuel 2. Mire el capítulo 2, versículo 2. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y en el versículo 3 dice: llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. Mire la actitud de un hombre que confía en las promesas de Dios. No está empeñado en cumplirlas, solo en obedecer. Cuando uno obedece a Dios, Dios cumple todas sus promesas, porque son sí y son amén. Cuando uno no confía, no cree y no obedece, pues obviamente las promesas siguen siendo sí y amén, pero yo no las voy a disfrutar, seguramente vendrán sobre otros. En el caso de Saúl, para él estaban, pero vinieron sobre David. ¿Por qué? Porque no creyó, porque no confió, porque no esperó en Dios y sus promesas. Lo hizo siempre a su manera. Por eso es importante que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, confiemos en lo que leemos de ella y en las promesas que Dios nos da para el presente y para el futuro. Ya las del pasado no son promesas. Las promesas están en lo que nos corresponde de hoy en adelante. Y todavía hay promesas sin cumplirse. Por eso, volviendo al capítulo 1 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, cuando él les dice: y nosotros, Timoteo, Silvano, que hemos venido a hablar con ustedes, hemos venido con una palabra que no es sí y no, sino sí. Seguridad, confianza, valor, valentía. Eso es lo que se desarrolla cuando uno confía en las promesas de Dios. Y a eso estamos llamados. Esto no se trata de una clase especial de cristianos. Todos y cada uno de los cristianos podemos tener esa dimensión de ser hombres valientes, de ser hombres llamados a cumplir grandes tareas, simplemente porque creemos y confiamos en las promesas de Dios. No se ponga a mirar su capacidad, el lugar donde se encuentra, la actividad que desarrolla, eso es lo de menos. De un pastor a un gran rey. ¿El trabajo quién lo hizo? Dios. Pero ¿qué hubo en David que facilitó ese trabajo que Dios iba a hacer? La confianza en que Dios había dicho: tú serás el rey de Israel. En ese sentido, entonces, volviendo a nuestro tema de este tiempo, las promesas de Dios son sí y son amén. Y desarrollando esos 3 versículos de 2 Corintios capítulo 1, estamos diciendo entonces que podemos ir con seguridad y con confianza a cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado. No tenemos que ir con sí y con no, tal vez sí, tal vez no, de pronto sí, de pronto no, no. Cuando Dios dice, Dios cumple sus promesas. En 8 días estaremos cerrando nuestro tema de las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, porque Dios cumple lo que ha dicho. Oremos al Señor y demos gracias a Él. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por la presencia primero de tu Santo Espíritu con nosotros, porque no se trata de nuestra habilidad, de nuestra capacidad, sino, como dice el mismo escritor sagrado, Señor, es que nosotros y nuestra competencia viene de ti. Somos competentes porque tú nos haces competentes. Te reconocemos que nos has dado capacidades y habilidades a cada uno de nosotros, pero también han venido de ti. Y que solamente bajo la dirección de tu Santo Espíritu esas oportunidades, con esas capacidades y habilidades que nos dan, se pueden aprovechar. Porque también, si no dependemos de ti, no importa qué habilidad o capacidad tengamos, no podremos llevar a cabo lo que tú nos has prometido. Por eso, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas.
Porque de alguna manera, como lo vemos en David, no fue un hombre que actuó conforme le pareció mejor hacerlo. Esa es la característica de Saúl. David siempre se portó prudentemente y cada vez que tenía que tomar decisiones, hizo lo que al final oró y te preguntó: Señor, ¿debo subir? ¿No debo subir? Y si debo subir, como dices, ¿a dónde debo ir? Una total dependencia de Dios en dirección. Por eso es que Dios le llevó de menos a más en una carrera que demoró 15 años, que lo llevó a ser un soldado raso cuando mató a Goliat, a un rey, no solamente general de sus ejércitos, sino el rey en Israel. Pero fue un proceso de trato, de formación, donde David siempre tuvo que confiar en Dios y sus promesas. También aprendemos de Saúl, que cuando uno no confía en las promesas tuyas, empieza a actuar por lógica, por razón, y las emociones empiezan a intervenir. Y lo único que hacemos cuando actuamos de esa manera es que nos perdemos el privilegio de ver lo que tú tenías preparado para nosotros. Dios se lo dijo a través del profeta: si tú hubieses obedecido, si tú hubieses confiado en lo que yo te dije, tu reino sería un reino que se extendería sobre tus generaciones. Pero no lo hiciste. Señor, enséñanos también de Saúl, enséñanos de Jonatán, un hombre que queda allí como en el intervalo de los dos, entre el rey que estaba depuesto y el rey que estaba colocado ahora nuevamente. Allí está Jonatán, un hombre valiente pero humilde, un hombre cuyo interés único es que se cumpla lo que Dios ha dicho. Y si Dios había hablado sobre David, que lo colocaría como sucesor, él estaría dispuesto a ceder el lugar que por derecho le correspondía en sucesión y respaldaría a aquel hombre que Dios le dio la promesa. Lecciones, muchas lecciones siempre tenemos en tu palabra, y cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, sabe qué lecciones nos son necesarias asumir y qué comportamientos, fruto de esas lecciones que asumimos, tenemos que llevar a cabo. Gracias por cada persona que está aquí presente, que está allí, Señor, virtualmente. Gracias por cada familia, porque tú tienes un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Esto no se trata de clases especiales de cristianos, esto no se trata de élites, se trata de disposición, de confiar, de depender. Y es algo que te pedimos de forma constante, Señor. Reconocemos que no es fácil, porque por naturaleza nuestro ego siempre buscará estar allí figurando, haciendo, decidiendo. Pero por eso pedimos siempre el control y dirección tuya, Señor. Toma el control de nuestras vidas. Si usted no lo ha hecho antes, dígaselo al Señor Jesús: yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero poner mi vida en tus manos. Sé que yo podría lograr muchas cosas, pero también cometer muchos errores. Ahora yo quiero colocar mi vida en ti, Señor, para poder evitar que cometa esos errores, aprendiendo a ser dependiente de tu dirección. David tuvo graves errores también. No hablamos de hombres perfectos, sino de hombres dispuestos. Y que cuando cometieron errores los reconocieron, no los justificaron, no los escondieron. Y Dios pudo aún restaurarlo de sus equivocaciones y usarlos poderosamente. No importa, como dice el libro de Timoteo, si no somos fieles, Dios permanece fiel. Mientras estemos pegados a Él, aún corregirá lo que sea necesario, transformará lo que sea necesario en nuestras vidas y nos permitirá ver el cumplimiento de su propósito. Bendito sea, Señor Dios. Te damos gracias. Aquí, levante su voz allí en su casa. Estamos unidos en un solo sentir. Puede que no estemos juntos, pero estamos unidos en un solo sentir, y el Espíritu de Dios se mueve en todas partes. Y Dios, aquí y allá donde está usted, Dios está tocando su corazón. Levante su voz al Señor en alabanza, en adoración, en rendición, en reconocimiento, en confesión, en asumir aún más su compromiso. Voy a continuar dependiendo, obedeciendo. Voy a continuar haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Muchas veces difícil, pero lo haré. Danos, Señor, esta posibilidad de tener, como David tuvo en Jonatán, un gran amigo. Permítenos esta fraternidad que experimentamos como hijos tuyos,
que también se desarrolle en medio de ello la amistad, poder tener amigos con los cuales confiamos, en los que nos apoyamos y en quienes nosotros también asumimos la responsabilidad de apoyar, de respaldar, de interceder. Gracias te damos, bendito seas, santo es tu nombre. Cantemos al Señor, adorémosle como lo hacemos siempre y encomendemos a Dios la semana que está terminando con todos los resultados que haya habido, buenos, muchos, pocos, no los que esperábamos. Coloquémoslo en manos de Dios. Dios sabe lo que está haciendo y Dios finalmente hará lo que Él se ha propuesto hacer. Y encomendemos la semana que viene, todo lo que vendrá, todo lo que Dios ya tiene preparado de antemano, todo lo que nosotros en nuestra agenda estamos manejando, pero que ponemos en sus manos con plena autonomía, Dios, de poder quitar, cambiar, transformar, colocar. Santo eres, Señor. Quiero entender, es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo
en adoración. Si nos desviamos, Te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, que se trata de ti. Así es, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Porque estás con nosotros, estás en y por nosotros. Bendice a cada persona que ha estado presente, a cada persona que ha estado allí virtualmente. Te oramos para que cubras nuestras familias, para que nos permita ser de bendición al entorno donde nos encontramos. Gracias, Dios, porque tus promesas nos sostienen y en tus promesas avanzamos todos los días. Te encomendamos esta semana en tus manos y pedimos tu bendición y dirección. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, esta es su casa. Los que están virtualmente también, recuerden que esta es su casa, son bienvenidos. Aquí hay espacio para todos. Dios les guarde. Nos vemos de hoy en 8 días. Amén.